¿Sabéis lo que más me preocupa del bochorno que hemos visto ayer en la Vuelta Ciclista a España? Lo que más me preocupa no es la imagen de España, que también la integridad de las personas de los deportistas que estaban allí, que pudieron haber sufrido accidentes graves, por supuesto, sino lo que más me preocupa es que esto es lo que vamos a ver a diario en el momento que el socialismo y la extrema izquierda pierda el poder. Bienvenidos a vuestra aldea. Lo que hemos visto ayer ha sido un ensayo general de lo que va a ser España en los próximos años si la dictadura socialista nos sigue en Moncloa. Esto ha sido un ensayo general. Es medir las fuerzas, es poner en la calle todo su aparato represor, porque la izquierda llega al gobierno con mentiras y se queda en él con violencia. Porque a falta de propuestas, a falta de medidas que resuelvan los problemas del país donde esta gente enraiza, lo que hacen es crear una red violenta para mantener su estatus. Si os dais cuenta, hay una gran cantidad de chiringuitos, de observatorios, de consejos que lo único que sirven es para dar trabajo a esta gente y sus familias. Cada vez que hay un problema, en vez de analizar las causas y proponer soluciones, se limitan a crear observatorios. ¿Que hay violencia de género? Observatorio de violencia de género. ¿Que hay agresiones? En vez de pensar cuál es el problema, cómo lo soluciona, bueno, observatorio de las agresiones. ¿Que hay incendios? Observatorio del cambio climático. ¿Que hay tabaquismo? Observatorio del tabaquismo. Nos pasamos todo el día observando. No tenemos gobierno, tenemos un búho gigantesco. Todo el día observando. Pero los observatorios son chiringuitos para tener gente ociosa a sueldo que el único servicio que tienen que devolver, no al Estado, sino a los que han creado el observatorio, es que cuando toque, y a toque de corneta, salgan a las calles a movilizarse por lo que sea, da igual, lo que toque. Lo importante no es la causa, sino causar destrozos, algaradas, que justifiquen su puesto de trabajo, que sean un agradecimiento a esos observatorios en los que han sido dados cabida y reforzar la maquinaria de la izquierda, que no es otra que la protesta en las calles. De hecho, el comunismo, el socialismo, se implantó a base de quemar las calles, por lo menos en sus orígenes. Ahora lo hacen con propaganda barata y con una educación insuficiente que convierte a los ciudadanos en verdaderos borregos. Por tanto, cuando toque causa, y la causa tiene que ser la que se dictamine y la que interese, no la que sea justa para reivindicar cualquier tipo de abuso, estamos viendo que toca Palestina cuando ayer tocaba Rubiales, a la misma vez que siguen habiendo agresiones, pero esta vez a niñas de 14 años y no picos, o todos los días mueren masacrados cristianos en la mayor parte del África subsahariana. Pero no interesa, interesa proteger a los aliados. Hay que recordar cómo Podemos estuvo, y no sabemos si estará, pero en su momento estuvo clarísimamente financiada por Irán. También sabemos perfectamente la afinidad de muchas de estas teocracias con la izquierda internacional y, por supuesto, la colaboración inestimable de organizaciones bien pagadas por Soros que lo único que buscan es destruir Occidente para luego ellos comprarlo a precio de sal. Pero vamos a lo que vamos, que es la Vuelta Ciclista a España y todo lo que ha pasado. Bien, que no se engañen. Lo que hemos visto ha sido la planificación, la puesta en escena del poderío de la violenta izquierda que tenemos en este país. Insisto, han reventado la Vuelta Ciclista y hacer daño a su país por algo que pasa a miles de kilómetros y que por supuesto no cambia el curso de la historia. Sería interesante que esa violencia que vimos y presenciamos se diera allí,
que cogieran, porque recursos y financiación tienen y de la buena, y que en vez de asustar o poner en peligro a unos deportistas, fueran a Gaza a enfrentarse junto con los milicianos, a enfrentarse a los represores de Israel, que vayan allí. Es muy fácil protestar y ponerse chulo y violento cuando sabes que la policía la tienes de tu parte, porque esto es lo que ocasiona que se envalentonen tanto, quemen contenedores, arrojen vallas, hieran a 22 policías, porque alguien les ha dicho: id, no os preocupéis, que no os van a tocar. Porque me gustaría saber qué pasaría si estas imágenes violentas se produjeran en las manifestaciones de la Plaza de Colón. Porque cuando es la derecha la que protesta, es tan pacífica que hasta tienen que buscar con el zoom de la cámara a ver si tienen suerte y encuentran alguna águila en una bandera de España para poder tachar de ultraderecha y de violenta toda una manifestación pacífica. Hemos visto cómo en las manifestaciones en la calle Ferraz cortaban la sede, lo que es la calle, varios decenas de metros antes de Ferraz para que ni te acercaras. Y allí la policía, esta vez sí, actuaba con una contundencia y una violencia inusitada contra personas mayores que protestaban por la gestión del sátrapa. Hemos visto, y ya que hablamos de bicicletas, cómo Pedro Sánchez se le antoja una bicicleta de último modelo que habrás pagado tú con tus impuestos, y para ello corta una calle entera y despliega cientos de policías para que nadie le recrimine cuando va a mirar y ojear la bicicleta en esa tienda especializada en ese producto. Hemos visto las extraordinarias medidas de seguridad de Begoña Gómez cuando la pentaimputada va a declarar a los juzgados. Allí, puerta trasera, despliegue, furgones policiales, cordones, unas medidas de seguridad impresionantes. Incluso hemos visto que Pedro Sánchez, para hacerse la foto en una inauguración de viviendas sociales en las que el Estado había puesto un 2% y el resto había sido la comunidad autónoma y las administraciones locales, pero como tiene mucha jeta, fue a hacerse la foto y llevó hasta francotiradores. Cuando quieren, las medidas de seguridad funcionan. Y lo que iba a pasar en el final de la Vuelta Ciclista a España era totalmente previsible. Se veía venir. Bueno, no es que se viniera a venir, es que lo estaban alentando desde el gobierno. Algo que merece comentario aparte, que un presidente del gobierno alente disturbios que ponen en peligro precisamente la seguridad de los ciudadanos y que tiran por el suelo la imagen del país que se supone tú tienes que defender. Esto es una anomalía típica de dictaduras bananeras y tropicales, que el presidente del gobierno no solamente haga un llamamiento al respeto de la convivencia y sobre todo de la integridad física de los participantes en la vuelta, sino que además alenta, recordándonos aquel famoso apreteu, apreteu. Por tanto, la policía, los antidisturbios de Marlaska no actuaron con contundencia, me imagino porque lo que veían eran banderas de Palestina y banderas de Hamás. Si en vez de esas banderas hubieran visto banderas de España, no tengáis la más mínima duda que la contundencia de la policía hubiera sido brutal. Pero como eran banderas de Hamás y de Palestina y estaban alentadas por el gobierno, pues vamos a hacer como que trabajamos para que no se note mucho. Resultado, imágenes bochornosas de la policía huyendo mientras les tiraban vallas y 22 policías heridos. Me gustaría saber cuál hubiera sido la reacción de la prensa de la ultraizquierda, todos estos, la Sexta, la SER, Público, todos estos medios de extrema izquierda, cómo hubieran actuado si, en vez de banderas de Palestina, hubiera sido una protesta por la situación en la que se encuentra España de corrupción. Vamos, los fascistas tomando y llamando a la guerra civil, ya me estoy viendo esos titulares.
Pero lo que más me preocupa de toda esta historia es que solo salen ya no a protestar por lo que pasa aquí, sino para dar muestra de su poderío, de aquí estamos, iros preparando, engrasar de vez en cuando, como las maniobras de los ejércitos que están en los cuarteles en periodos de paz, les hacen maniobras militares para que no olviden sus tácticas militares. De la misma forma, la extrema izquierda, desde el gobierno, desde la colaboración del Ministerio de Interior y de los medios de comunicación que posee, de vez en cuando saca de sus cuarteles de invierno a estos paramilitares, que es lo que son, la izquierda lo que tiene son paramilitares, que entrena en actos como el de Palestina o el beso de Rubiales para que no olviden las técnicas que van a utilizar cuando pierdan el poder. Y ya os adelanto que en el momento en que ellos pierdan el poder, vais a ver algaradas de este tipo y peores en las calles. Iros preparando, porque la izquierda, cuando pierde el poder, quema las calles. Nos vemos mientras nos dejen aquí, en vuestra aldea.